Vamos a compartir rápidamente la palabra. Nosotros estamos trabajando por la gracia del Señor en una iglesia chiquita, empezamos hace 19 años ya, y estamos ahí desafiados con las cosas que Dios va a hacer. El gran desafío que tenemos nosotros como iglesia es no perder el ADN de la iglesia. Vieron que cada iglesia tiene quizás un ADN marcado, algo que es característico del lugar. Y para nosotros el tema familiar en la iglesia es muy importante. Tenemos el eslogan que tiene que ver con que nuestra iglesia es nuestra familia. Y una familia normalmente, cuando vos pensás en tu familia, yo pienso en la mía, en casa no es todo color de rosa. Hay algún que otro rocecito, a veces pasa, ¿no? No hay drama que haya roces. El drama está cuando no lo arreglamos de la forma correcta. Entonces, nosotros hemos crecido y nos hemos criado en una iglesia que después nos encomendó como iglesia local, y siempre mi inquietud, mi duda, mi pesar era cómo llevar a la práctica lo que la Biblia nos dice acerca de la iglesia local. Porque a veces vos decís, bueno, la iglesia en la Biblia figura de una manera, pero nosotros lo que hacemos es de una manera totalmente distinta. Y algo que nos hizo mucho bien como familia y como iglesia, como congregación, es el hecho de poder trabajar en las relaciones. Cuando vos vas a Hechos de los Apóstoles y pensás en la iglesia primitiva, una de las cosas que más nos llama la atención es cómo en los primeros capítulos de Hechos vos te encontrás con una iglesia que menciona que eran 120 inicialmente, se suman 3.000 y al poquito tiempo se suman 5.000 más. O sea que tenés del capítulo 1 al capítulo 4 o 5 del libro de los Hechos una iglesia que había crecido de una manera muy grande en muy poco tiempo. Hay algunos que dicen, y bueno, ¿qué querés? Estaban los discípulos liderando esa iglesia. Ahora quiero decirte, los discípulos eran unos nenes bárbaros. Vos acordate que 3 páginas atrás, cuando tuvieron que plantarse y tuvieron que decir, bueno, acá nos jugamos por lo que nosotros hemos creído, se fugaron todo y al Señor lo dejaron solo. Así que es un argumento que podría ser tenido en cuenta, pero no creo que sea un argumento determinante. Algo que yo veo en la iglesia primitiva, ahí en Hechos capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, para mí el eje fundamental de esa iglesia tiene que ver con las relaciones. Dice que la iglesia compartía todas las cosas. Estaban juntos, ¿todos qué? Los días. Se juntaban y compartían las cosas con sencillez. Y dice la palabra de Dios que el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿quiénes? Aquellas personas que iban a ser salvas. O sea que nosotros, gracias a Dios por la cantata que van a armar, pero quiero decirte algo, está comprobado que antes que se cumpla el primer minuto de una persona nueva está dentro de la iglesia, ya decidió si va a volver una segunda vez a tener una experiencia o no. Y vos decís, bueno, ¿cómo es esto? No es algo que se ve, es algo que se siente. Y cada persona que entra a nuestras congregaciones, que entra a nuestra iglesia, tiene que ver el amor de Dios manifestado en cómo nos relacionamos. ¿Cuál fue el secreto de la iglesia en Hechos capítulo 2? Habían entendido lo importante que era relacionarse. Porque era un condicionante para que Dios añadiera a la iglesia a aquellas personas que iban a ser salvas. Y en esta mañana me gustaría compartirte de una manera sencilla, de una manera rápida, lo importante que son las relaciones entre nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que Dios usa para edificarnos mutuamente, pero para poder conquistar también el corazón de aquellos que todavía están afuera, pero estamos orando, trabajando y anhelando que un día no muy lejano puedan estar acá adentro con nosotros. Cuando vos abrís tu mente, abrís tu corazón a aquellas cosas que Dios puede llegar a hacer, Dios te va a sorprender. Pero en ese trajín de cosas que muchas veces se presentan, vos y yo tenemos que estar dispuestos a relacionarnos con las personas, con la familia de la fe, que en este caso tienen ustedes en este lugar. Nosotros allá en la iglesia tenemos cada caripelas, a veces cuando Mar nos visita, es testigo de eso. Que no se corte la luz, por eso hacemos el culto de mañana, ¿no? Porque te da miedo. Y cada uno que llega, vos decís, bueno, vendrá uno un poquito mejor y vienen cada vez peores. Ahora, cuando vienen, lo tenés que recibir una vez que pasaron por la cruz de Cristo por la que pasamos todos, lo tenés que recibir en la familia de la fe.
y te tenés que empezar a relacionar de la manera correcta. Por eso me gustaría darte un secreto que tiene que ver con lo que las Escrituras dicen, pero un secreto que tiene que ver con lo que la experiencia en estos poquitos años de vida que tenemos nos ha dado y nos ha permitido experimentar. Por eso acompáñame rápidamente a 1 Tesalonicenses capítulo 5. La carta a los tesalonicenses es una iglesia nueva, una iglesia pujante, una iglesia que en todos lados se hablaba de las cosas que Dios estaba haciendo entre ellos. Dice que el apóstol no tenía necesidad de predicar el evangelio porque a cada lugar que llegaba le decían: la gente de Tesalónica ya pasó y nos dio este mensaje. Toda la gente cuenta de cómo se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Y el apóstol empieza a transcribir cosas en el capítulo 2 diciéndole lo importante que eran para él, las cosas que él estaba dispuesto a hacer en función y en retribución del amor que sentía por ellos. Capítulo 4 le tiene que escribir, claro, era una iglesia nueva, no sabían todas las cosas. Y había hermanos, familiares en Cristo que empezaban a pasar a la eternidad, y la pregunta era, bueno, ¿qué es lo que pasa con ellos? Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 13 le tiene que decir: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque estamos esperando ese día glorioso que suene la trompeta, y mientras tanto tenemos que seguir animándonos unos a otros en esta vida cristiana que tenemos que transitar. Pero llega el capítulo 5 y le va a hablar acerca de las relaciones. Y hay dos miradas que me gustaría que vos y yo en esta mañana podamos hacer. Olvídate por un momento de los años que tenés de iglesia, olvídate por un momento de los cargos que tenés en la iglesia, olvídate por un momento de la experiencia que tenés en la iglesia. Y quiero decirte algo: olvídate por un momento del apellido que tenés en la iglesia. Ustedes tienen una gran bendición. Dios los ha bendecido de una gran manera. Pero pienso que también tienen una gran responsabilidad de llevar todo lo que Dios les ha dado a buen término. Y saber que vos mirás hacia atrás y ves la buena mano de Dios obrando en favor de sus vidas. Pero el problema o la situación está en lo que Dios quiere hacer adelante. Y que en eso que Él quiere hacer adelante, quiere usar personas comunes y corrientes como vos y como yo. Y tenemos que estar dispuestos a lo que Él quiere hacer. Por eso, muchísimas veces, cuando nosotros nos independizamos y nos encomendaron a la obra del Señor, una de las cosas que nos hemos propuesto como iglesia es no vivir de la religión. Y vos decís: pero los religiosos son los primos, ¿no? Hay veces que nosotros somos religiosos. Yo me acuerdo, por mencionarte simplemente una cosa, un día sacamos la reunión de la tarde y la pusimos a la mañana. Parecía que el Espíritu Santo se subió a una avioneta y se fue de la ciudad, ¿viste? Fue un problemón que ni te imaginás. Un problema interno y un problema con las otras iglesias. En Berazategui somos 7 iglesias. Las otras 6 iglesias nos dijeron absolutamente de todo. Hoy vas a Berazategui y las 7 iglesias, ¿sabes cuándo tienen el culto? Los domingos a la mañana. A mí de maldito me gustaría ir a la iglesia y decir: hermano, ¿se acuerdan con lo que me decía? ¿Qué pasó? No sirve eso. Pero la iglesia continuamente tiene que tener la capacidad de considerar y evaluar lo que está haciendo y ver y entender que muchas veces hay que producir cambios. Cambios que tienen que ver de lo espiritual y que te llevan a lo estructural. Y Dios utiliza personas para revelar esos cambios, esas modificaciones. Y vos y yo, como parte del pueblo, tenemos que estar dispuestos y sensibles a lo que Dios quiere hacer. Por eso estas dos miradas en esta mañana me parece que son fundamentales. ¿Por qué? Tenemos que saber relacionarnos con la primera mirada, que tiene que ver con los que están arriba. Obviamente que el más alto es el Señor. Pero en este organismo viviente que necesita organización, Dios ha establecido, ha levantado autoridades. Ustedes quieren disfrutar de una iglesia sana, una iglesia pujante, una iglesia bíblica, una iglesia saludable. Es muy importante pensar en cómo nos relacionamos con aquellos que están arriba nuestro.
Cuando pensamos en los que están arriba, a nivel general hablamos de los líderes, pastores, sobrevedores, el nombre que tengan o que usen cotidianamente en la iglesia. Pero puede ser tu encargado de escuela bíblica, puede ser tu encargado de hora feliz, tu encargado de actividad deportiva. En el ministerio que estés, hay alguien que está por encima tuyo. Y es necesario que vos entiendas que en relación a esa persona vos tenés que saber cómo conducirte. Pero también la Biblia menciona no solamente que tenemos que mirar hacia arriba cómo nos relacionamos con la autoridad, sino hacia el lado cómo nos relacionamos con el hermano. Y por eso en estos minutos vamos a volar y te voy a intentar dar algunos consejos con amor y con temor, para que esta mañana nos sirva para irnos. No para irnos y no volver más, sino para irnos, pensar, meditar, considerar cuáles son las cosas que Dios quiere ajustar, remover, cambiar, para que la vida de la iglesia cada día pueda ser más saludable. Verso 12 del capítulo 5. Dice la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor, ¿por causa de qué? De su obra. Acá lo primero que hace el apóstol Pablo es elevar la mirada de los hermanos de esta iglesia nueva que necesitaba incorporar enseñanza práctica, bíblica, en esto de las relaciones. Pone su mirada hacia arriba. Y dice: bueno, hermanos, es necesario entender que hay algunas razones por las cuales vos y yo tenemos que relacionarnos de una buena manera con aquellos que están en autoridad. ¿Cómo harías vos el pastor ideal? Viste que hoy en internet haces todo por online, ¿viste? ¿Y vos qué harías con el pastor ideal si lo tendrías que armar? Y quizás al pastor le podemos cambiar esto, podemos traer un pastor que levite, ¿no es cierto? Y que no salte como Horacio, ¿no? Y nos imaginamos un pastor. Sin embargo, Dios nos ha dado a aquellas personas que necesitamos, no quizás las que nosotros nos imaginamos. Y en relación a eso es muy importante que vos y yo entendamos que la Biblia nos dice, hay algunas razones por medio de las cuales vos y yo nos tenemos que relacionar con la autoridad de forma correcta. Vos fijate, si prestaste atención a lo que leímos, aquellos que trabajan entre vosotros, primera razón, aquellas personas que Dios ha puesto en autoridad, una de las cosas que vos y yo tenemos que valorar es su entrega, es su esfuerzo, es el hecho que hay marca registrada de que han recibido de parte del Señor un llamado, han recibido de parte del Señor un desafío, han recibido de parte del Señor una entrega de testimonio y han tomado el desafío para llevarlo adelante. ¿Por qué vos y yo nos tenemos que relacionar de la forma correcta con las autoridades que Dios nos da? Porque ellos han manifestado, han dado evidencias, han estado presentes en un montón de situaciones y lugares que vos y yo no estuvimos. El fundador de la iglesia en donde nosotros estamos era mi suegro. Mi suegro medía 1,35 m, cano. Cuando se enojaba, vos te dabas cuenta, pues se ponía colorado. Así que yo, como buen yerno, sabía que tenía que estar lejos. Muchas limitaciones. A veces le agregaba la S, le sacaba la S, se le mezclaba el tano. Bueno, un lío bárbaro. Ahora, siempre que tenemos la posibilidad de honrar, porque es la idea de lo que la Biblia dice, reconocer, ¿sabés con qué tiene que ver? Con honrar. Cada vez que tenemos la posibilidad de parar la pelota y recordar la gracia de Dios en la vida de nuestra iglesia, siempre aparece el Tano. No era un gran predicador, no era un gran enseñador, pero ¿sabés qué? De estas características que la Biblia menciona tenía, él estaba siempre. Vos podés mirar las fotos desde que se inició la iglesia hasta que el Señor lo llevó a su presencia y en todas las fotos aparecía el Tano. A la nueva generación que se va sumando, porque claro, vos sos parte de la nueva generación, ya tenés templo, ya tenés todo, y vos te pensás que esto salió, viste, con la varita mágica. Esto se construyó con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo. Y hubo hombres de Dios que estuvieron presentes en todo el proceso de construcción y de que hoy ustedes puedan disfrutar lo que hoy tienen. ¿Por qué tenemos que relacionarnos bien con las autoridades? ¿Por qué? Porque hay entrega. En segundo lugar, fíjate qué es lo que dice: y os amonesta.
¿A quién le gusta que lo amonesten? El otro día estaba en una iglesia, no sé si usted, acá tiene un cuartito del fondo, acá tiene un cuartito de arriba, ¿no? Tenés más tiempo para pensarla. Pero cuando te llaman los ancianos y dicen, vamos a charlar, a nosotros era, Horacio, vamos a charlar al cuartito del fondo. ¡Oh! Querías que haya refrigerio, ensayo de coro, salir a repartir literatura, actividad deportiva, porque no querías entrar al cuartito. Siempre la idea cuál es, entras al cuartito y sacan el bat de béisbol y te parten la cabeza. Sin embargo, la idea de la Biblia es totalmente distinta. Esto, ¿sabes con qué tiene que ver? Tiene que ver con la exhortación que muchas veces las personas que están en autoridad traen a la vida. Agarran la palabra y la llevan a tu mente, y la idea es que la palabra pueda calar hondo en tu corazón. ¿Por qué nos tenemos que llevar bien con las autoridades? Por su entrega, pero también por ese trabajo que ellos hacen. Nos amonestan, nos exhortan, nos corrigen. Ahora, muchísimas veces estamos expuestos a decir, bueno, es lo que vos pensás con lo que yo pienso. Estamos equivocados. Eso te lo pueden decir en una sociedad de fomento, eso te lo pueden decir en un club deportivo. En la iglesia no hay tu pensamiento y mi pensamiento. En la iglesia hay un pensamiento solo que está delineado, delimitado por lo que la Biblia dice. Por eso es importante que vos y yo entendamos que debemos relacionarnos de una buena manera con ellos. ¿Por qué? Porque ellos intentan agarrar de la palabra y llevarlo a tu vida y a mi vida, cuando muchas veces nosotros nos estamos conduciendo de una manera equivocada. Ahora, no solamente pensamos en su entrega, dice, os presiden, os amonestan. La idea de presidir tiene que ver con que están continuamente exhibidos. Es como que están arriba y continuamente la gente los está observando. ¿Por qué los debemos reconocer? ¿Por qué los debemos honrar? ¿Por qué los debemos respetar? Por su entrega, por su estímulo, pero también por su ejemplo. ¿Cuánto tiempo gastamos en orar con nuestros líderes? Te digo, yo soy parte del consejo pastoral de la iglesia. Y cada 10 personas que vienen a hablar, 8:30 son con crítica. Horacio, está muy frío el aire acondicionado. ¿Por qué no? Y vos querés agarrar el control del aire y revolearlo, ¿viste? Y viene el otro y dice, hace un calor en esta iglesia. Y vos decís, bueno, estuvieron en la misma reunión, separados por ahí. Nosotros no tenemos tantas filas, ¿no? Estamos más comprimidos. Y vos decís, no le gusta nada. Si cantás himno, porque cantás himno. Si cantás coro, porque cantás coro. Si cantás coro y himno, porque hacemos un mix y es una mezcla, ¿viste? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que armar un programa para dejar bien a una parte de la iglesia un domingo, un programa para dejar bien a otra parte. Es un cotolengo bárbaro. Me imagino que acá no sucede eso. La gente de zona sur es terrible, no saben lo que somos. Ahora, en medio de todo eso, hay hombres, familias, que están expuestas de manera continua a tu mirada y a mi mirada. Y muchas veces, tristemente, tu mirada y mi mirada no es la mejor. Nosotros tenemos 2 hijos. Son bárbaros, son buenos, pero son vagos, son atorrantes. Yo no le puedo ilustrar el aureola antes de ir a la iglesia. La gente va a decir, Toti, el más grande, y saben que es un pancho bárbaro, ¿viste? El tipo no anda 3 cilindros, lo que saben de auto. Este tiene 1,5 cilindros que le anda. Este tipo tranquilo, nunca lo vas a ver preocupado, ¿viste? El tipo tranquilo. El chiquito es un sabandija. La gente ya lo tiene catalogado, es decir, este tranquilo espiritual como el padre, chiquito como la madre. Toda la gente lo dice eso, yo no sé por qué. La gente los conoce. Ahora, yo intento que ellos no tengan la presión de ser el hijo de. ¿Sabés qué son? Son uno más. Te equivocaste, te vamos a ayudar a corregir. Pero muchísimas veces no entendemos que nos debemos relacionar de una buena manera con los que están en autoridad, porque continuamente están bajo la lupa. ¿Viste el viejo programa La Casa del Gran Hermano?
¿qué había? En todas las habitaciones había una cámara, ¿no? Y pareciera ser que vos y yo muchas veces nos transformamos parte del jurado. Y yo, mirá lo que hace. Yo sabía que no le quedaba grande el poncho. Y enseguida decimos cosas que no tenemos ni idea de la magnitud, no que puede tener delante de las personas que están en autoridad, sino de la magnitud que tiene delante de la presencia del Señor. Siempre que el pueblo de Dios trató de una mala manera a sus líderes, el pueblo de Dios tuvo que pagar las consecuencias. Ahora, yo no sé por qué el Señor quiere que hablemos de esto en esta mañana, pero quizás con el transcurso de los años haya cosas que haya que refundar. Yo decir, no, pero nosotros, la fecha de fundación es 1963. De esa fecha queda muy poquito. Quizás hay cosas que hay que volver a acomodar, porque se desacomodaron. Y una de las cosas, queridos hermanos, que como iglesia les va a ayudar mucho, es aprender a relacionarse con aquellas personas que están en la autoridad. Yo te voy a leer, a ver si lo encuentro acá, supuestamente lo dejé a mano, pero viste que hay fechas en el año que a los hermanos como que le agarran un estado de espiritualidad, viste, en relación a las autoridades. Y vos decís, o está leyendo la Biblia en alguna parte que dice que te honren, o viene el Señor, viste. Después te das cuenta que es alguna parte que habla de los líderes. Pero dices, está catalogado dentro, ser pastor, está catalogado dentro de las 4 profesiones más difíciles en el mundo, debido a que ser pastor o tiene que ver con ser predicador, ser ejemplo, consejero, conferencista, planificador, realizador de proyectos, ministro, contemplativo, hombre de acción, director, mentor, amigo, padre de todos, reconciliador, consejero de matrimonio, de jóvenes, formador de líderes. Obviamente tiene que ser maestro de la Biblia, intercesor, humilde, valiente, prudente, sacrificado, penitente, equilibrado, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso, tiene que ser el portero del templo, tiene que ser el chofer de los hermanos, cuando no queda otra, tiene que ser el líder de alabanza, y tiene que ser el primero en llegar y obviamente el último en irse. A vos y a mí se nos pueden pasar los fideos, la pasta, el asado no, a él sí. Todo pastor enfrenta constantemente críticas como la predicación no me llega, el sermón es muy largo, es antipático, es superficial, no me cae bien, ¿qué está diciendo? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué hace esto? Una de las cosas más difíciles que hay en la vida de un pastor es saber que muchas veces las personas a las que ellos aman van a ser las primeras en traicionarlo. El ejemplo más grande es el Señor Jesucristo. Pasando 3 años intensos con sus 12 discípulos, y en el momento cumbre donde ellos se tenían que manifestar, lo dejaron solo. Usted puede ver a un pastor rodeado de gente, pero muy pocas veces esa gente va a estar interesado por lo que le pasa al pastor. Por eso la conclusión del WhatsApp que me habían mandado, dice, te quiero dar un consejo. Si tenés un pastor, cuidalo. Si tenés un pastor, respetalo. Si tenés un pastor, honralo. No te está diciendo la sociedad de fomento lo que tenés que hacer. ¿Sabés quién te lo dice? Te lo dice la Biblia. Que son las personas que Dios ha utilizado, está utilizando y va a utilizar para guiar la obra de Dios al camino y al lugar donde Él quiere que la obra vaya. Por eso una de las miradas que vos y yo tenemos que entender y tenemos que comprender es cómo nos estamos relacionando con los de arriba. Porque hay una cuestión que es básica. Nosotros muchas veces estamos enfocados en las cuestiones de forma. Y Dios quiere que nos enfoquemos en las cuestiones de fondo. Y la cuestión de fondo, ¿sabes cuál es? Que vos y yo realmente podamos honrar a las personas que Dios ha levantado. Y podamos tratarlo no como yo pienso ni como el hermano piensa, sino como la Biblia nos dice.
Si hay un ataque que el enemigo va a hacer en relación a la iglesia, es en la vida, en la familia y en el ministerio del pastor. Y por eso el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica, tienen que relacionarse con ellos de la manera correcta. Por eso, si vos sos de los que muchas veces hemos sido parte, lo que le damos con un fierro, esos hermanos que a veces el pastor prefiere, viene por este pasillo y se va por el otro, ¿viste? Porque dice, este cada que me agarra en el aire, me sacude a lo Pinola, ¿viste? Los que saben de fútbol entienden. Vos y yo tenemos que cambiar. Y tenemos que ser personas gratas para aquellas personas que Dios ha establecido que estén en una autoridad, ya sea la autoridad general de la iglesia, pero quizás en ese lugar donde Dios te ha puesto a servir. Vos decís, bueno, pero ya estamos en diciembre, hacelo, acercate, si tenés que pedir perdón, hacelo. Decís, mirá, te pido perdón porque este año fui un collar de melón en el ministerio. Pesado, pero quiero cambiar. Y quiero que las cosas puedan ser de una manera distinta. Por eso, hermanos queridos, ustedes que tienen personas que están en la autoridad, cuídenlos. Hay muchísimas iglesias que les gustaría tener autoridad y no la tienen. Ustedes que la tienen, Dios nos pide, nos invita, nos exhorta a que los podamos honrar y los podamos cuidar. Segunda mirada para el que tenés al lado. Y vos ahí mirás al lado tuyo y tenés a tu señora, tenés a tu marido, qué pinturita, ¿eh? Pero vos fijate qué es lo que dice el verso 14. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los débiles, a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hacia arriba hay razones que la Biblia nos da para relacionarnos bien con la autoridad, por su entrega, por su ejemplo y por su estímulo. Hacia el costado nos da algunas responsabilidades. Dice, la primera responsabilidad tiene que ver con amonestar. ¿Amonestar a quién? Al ocioso. Es un término militar. La idea que da tiene que ver con un soldado que perdió la disciplina. Un soldado que no está llevando la rutina que tiene que llevar. ¿Sabés qué es lo que dice la Biblia? Ahora sacá un poco el foco de la autoridad y ponelo con el hermano que tenés al lado. Es ese hermano hoy día que viene domingo por medio, llega tarde y se va temprano. Es una persona que, decimos, la iglesia va para allí, se va para el otro lado. Es la persona que muchas veces habla lo que no tiene que hablar, en los lugares donde no lo tiene que decir. Y es una persona con la que vos estás expuesto. Muchísimas veces nos encontramos en el pasillo de la iglesia que el hermano dice, che, este está hablando, no sé qué le pasa. Y digo, mirá, yo no le puedo ir a hablar por lo que vos me dijiste. La Biblia, ¿sabés qué es lo que dice? Vos tenés que agarrarlo con amor y lo tenés que amonestar. ¿Por qué tenemos que amonestarnos? Ah, no, esta iglesia no amonesta. Están fuera de lo que la Biblia dice si no amonestan. Amonestar no tiene que ver con pelear. Amonestar no tiene que ver con un pleito. Amonestar, ¿sabes con qué tiene que ver? Con llamar la atención con la palabra de Dios hacia el orden. Si vos estás escuchando a algún hermano que está fuera de orden, le tenés que con amor llamar la atención. Cuando yo lo escucho, yo lo hago. He llegado al punto de pasarle direcciones de iglesias donde se puede congregar. Si hacemos tan mal las cosas, mirá, en calle tanto, en Verazategui, calle tanto, acá, ¿sabés cuándo te van a recibir? Con los brazos abiertos y nosotros te ponemos un moño con batería, ¿viste? Que se prenda la luz y se apague. Tranquilo, andá. Yo siempre digo, no somos lo bueno que pensamos, pero digo, tampoco somos tan malos como vos pensás. Ahora, hay hermanos que han perdido disciplina. Cuando vos empezás a tirar de esa soga de la disciplina, te encontrás que se han independizado de la Biblia, no tienen comunión con Dios. ¿Y sabés qué es eso? Eso es un mono con una ametralladora. Son los famosos niños fluctuantes que la Biblia menciona en Efesios capítulo 4, que dentro del cuerpo de Cristo pueden hacer un desastre. Vos y yo tenemos que huir de esa posición. Y tenemos que ver la forma y la manera de vivir como Dios quiere que lo hagamos. En segundo lugar, no solamente hay que amonestar, dice hay que alentar a los de poco ánimo. Hay personas que están pasando momentos difíciles, momentos críticos, momentos de adversidad. A esa persona, si la amonestás, la matás.
A esa persona te tenés que acercar para poder animarla, para poder alentarla, para poder decirle, mirá, está pasando un momento difícil, estamos orando, estamos trabajando para que ese momento difícil que te está tocando vivir pase pronto. En el mientras tanto, el hermano recién nos exhortaba, oremos por estas situaciones que estamos viviendo. Hay hermanos que están pasando situaciones críticas. A esos hermanos, ¿sabes qué hay? Hay que alentarlos, hay que animarlos. Hoy no te puedes ir de acá sabiendo que hay hermanos que están con problemas, crisis y dificultades y que para vos no pasó nada. Sea Tony, Tommy, que lío con los nombres, ¿no? Cuando te toca hacer los anuncios, un lío bárbaro. Pero acercate. ¿Por qué? Porque hay una regla bíblica que todo lo que a vos te gustaría que hagan con vos, vos tenés que aprender a hacerlo ¿con quién? Con los demás primero. Porque el día que a vos te toque pasar una situación difícil que a todos nos llega, lo que vos sembraste es lo que vas a cosechar. Cuando vos faltás, querés que te manden un mensajito, que te llamen o te visiten. Cuando estás enfermo, que vengan con el aceite. ¿Cuántas cosas queremos? Ahora, la pregunta del millón, ¿sabes cuál es? ¿Cuáles de esas cosas son las que nosotros hacemos? Muchas veces somos muy egoístas en la manera de pensar. Y pretendemos que otros hagan con nosotros lo que nosotros no hacemos con absolutamente nadie. Pero dice en tercer lugar, una tercera responsabilidad, que sostengáis a los débiles. Al hermano que tenés al lado lo tenés que amonestar, lo tenés que animar, alentar. Pero en tercer lugar, hay hermanos a los que tenés que ayudar. Porque ¿sabes qué es lo que dice la Biblia? Son débiles. Es el hermano que se convirtió y no puede dejar el alcohol. Es el hermano que se convirtió y tiene la mala costumbre de levantarle la mano a la mujer o de hablarle de una manera equivocada. Es ese joven que estuvo cautivo durante mucho tiempo por diferentes tipos de adicciones. A ese no lo tenés que amonestar ni animar. A ese lo tenés que ayudar. A ese tenés que poner al lado y decir, no, esto no tenés que mirar. Sucio. Basta. Se terminó esto. Porque claro, nos hemos acostumbrado que venimos todos cambiaditos, empilchados, pero en casa sabemos qué es lo que pasa realmente. Ahora, ¿cómo estás en esas relaciones? ¿Sabés dónde viven todos los hermanos? Ustedes tienen un problemón. Pero siempre que hay gente del liderazgo de la iglesia y que yo sé que no saben dónde viven los hermanos, digo, sabés la que te falta recorrer todavía, ¿no? ¿Sabés dónde se hace el ministerio? En la calle, no en la iglesia. Y si queremos arrancar haciendo un ministerio bíblico, tenemos que seguir el patrón que la Biblia da. La iglesia primitiva fue tan efectiva porque se juntaba todos los días. Nosotros juntamos las actividades, ¿viste? Cuanto menos vengamos en la semana a la iglesia, mejor. Es bueno, hagamos sábado a la mañana, a la tarde, a la noche, y el domingo lo dejamos libre, y lunes a jueves libre, viernes a la noche comprimimos las 3 actividades de la semana, cosa que venís una vez a la iglesia y no venís más en toda la semana. ¿A dónde estamos sembrando? Claro, la estrategia de la iglesia tiene que estar condicionada a la comodidad de la iglesia. Cuando la Biblia nos enseña que es totalmente distinto. Dios utiliza hombres para discernir el camino, para tomar decisiones, y para que vos y yo, que muchas veces somos el pueblo de Dios, las entendamos y nos sumemos a aquellas cosas que Dios está haciendo y está poniendo en el corazón de las personas. Ahora, mientras vamos, nunca te olvides de mirar al costado, porque siempre va a haber un hermano para amonestar, un hermano para animar y un hermano para ayudar. Si hace tiempo que no lo haces, lo tenés que empezar a hacer, porque es el ABC de la Biblia en cuanto a lo que son las relaciones en la iglesia local. ¿Sabes qué es lo más difícil? Nosotros, estando todos en un éxtasis espiritual, habiendo leído toda la Biblia, podemos llegar a ser 225 personas. Empezamos siendo 8. Yo sé, bueno, cuando somos 8 es más fácil saber dónde viven todos. El desafío, ¿sabes cuál es? Ahora que somos un poquito más de 200, seguir sabiéndolo. Y toda la estructura y la estrategia que utilizamos como iglesia está delimitada por eso. Porque las relaciones son fundamentales en la vida congregacional. Por eso en esta mañana te quiero animar, con amor, con sencillez y de corazón.
a que algo que es bíblico y algo que hemos podido experimentar sea algo que a ustedes les ayude en el día a día, para poder entender que miran hacia atrás y han logrado muchísimas cosas, pero el problema no está en lo que logramos, el problema está en lo que nos falta lograr. ¿Y sabés qué necesita Dios? Personas comunes y corrientes, no fenómenos, personas comunes y corrientes que estén dispuestas a obedecer. Y si hoy Dios te dice, bueno, mirá hacia arriba, examiná y si hay algo que corregir, hacelo. Quiero decirte algo, no sé cuánto tiempo hace que estás en la iglesia, ¿cuánto hace que no le pedís perdón a un hermano? Pero dices, ay no, pedir perdón yo, olvidate. Es lo que la Biblia nos dice, ¿eh? Hay veces que nosotros las cosas que la Biblia nos manda pareciera ser que es chino básico. ¿Cuánto hace que no visitás a un hermano? No sirve el buffet de acá, ¿eh? Compartimos una coinonía bárbara, nos clavamos un cafecito, un capuchino. No, está buena esa, pero no sirve, no cuenta, ¿eh? ¿Sabés la que cuenta? Cuenta la de la semana. Que venís del trabajo, venís del estudio, venís del trajín y arreglás con algún hermano para verte, para orar. Orar, ¿no? Si comemos asado, comemos pizza, está buenísimo, ¿eh? Pero el enemigo nos sacó lo más importante que tenemos, que son nuestras relaciones y esas cosas espirituales que solo puede disfrutar el pueblo de Dios. Por eso animate, en este año que se nos está yendo, a tomar decisiones radicales en la vida. Y a que aquellas cosas que tengas que cambiar, te puedas poner el poncho y lo puedas hacer. Quizás a los ojos de los hombres sea un síntoma de debilidad. Es lo que la sociedad nos enseña. Pero ante los ojos de Dios es una buena manifestación de un corazón humilde, sincero, sensible, de poder obedecer al Señor y hacer las cosas que Dios quiere que hagamos en este tiempo y en este lugar. Por eso, en conclusión, hoy llevate estas dos miradas. Arreglar lo que tengas que arreglar con los de arriba, pero responsabilízate con los del costado, porque todos necesitamos estimularnos los unos a los otros a las buenas cosas, que son las cosas que no tienen que ver con nosotros, son las cosas que tienen que ver con Él. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, gracias por permitirnos compartir la comunión. Estamos en el mismo lugar, estamos bajo el mismo techo, pero tu palabra nos enseña que tenemos que trabajar para tener un mismo sentir. Ayúdanos a no conformarnos con ocupar el mismo espacio físico. Ayúdanos a trabajar para que la comunión que Cristo logró en la cruz sea una realidad patente en la vida de la iglesia. Necesitamos renunciar a muchas cosas que pensamos o sentimos para poder someternos a lo que vos nos decís en tu palabra. Te quiero rogar que esta mañana sea una mañana que en lo personal podamos obtener victorias, tomando decisiones prácticas, sencillas, razonables, pero por sobre todas las cosas espirituales, que tienen que ver con lo que la Biblia dice. Ayúdanos a entender lo sencillo que es la comunión unos con otros, y ayúdanos a esforzarnos para poder vivirlo y que sea una realidad en nuestras vidas. Dejamos este tiempo en tus manos y te pedimos que tu Espíritu Santo, con plena libertad, con poder, con autoridad, pueda tomar tu palabra y la pueda perfeccionar en nuestra mente y en nuestro corazón, para que seamos realmente convencidos de las verdades que vos nos querés enseñar. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, terminamos esta mañana. Gracias por lo que nos has traído, Horacio. El tema que puso en el corazón del Señor. Nadie le dice a los hermanos que vienen, por lo menos en lo particular, no les digo el tema, que Dios les guíe. Así que bueno, que podamos realmente arreglar nuestra relación, esas dos áreas no tan importantes de las relaciones entre nosotros. Bien, hermanos, acá me alcanza un papel cookie, me dice que aquellos por el evento del sábado próximo